Estos adolescentes tienen más sangre fría que nunca. Podrían pasar por cualquier adolescente corriente, pero no se equivoque. Son asesinos que apuñalan, disparan y descuartizan a sus víctimas hasta la muerte, algunas de las cuales son familiares, amigos íntimos e incluso bebés. Y cuando la ley les pilla, no te vas a creer lo que pasa después. En este vídeo te mostraré algunas de las reacciones más impactantes de asesinos adolescentes después de recibir la pena máxima, cadena perpetua. James Fairweather. El 29 de abril de 2016, los habitantes de Colchester respiraron aliviados después de que un adolescente de 17 años, llamado James Fairweather, fuera condenado a cadena perpetua. Para aquellos que no lo conocen, esto podría parecer una sentencia dura para un niño. Pero Fairweather no se parecía en nada a la mayoría de los adolescentes de su edad. A los 15 años, Fairweather había matado a 2 hombres, James Atfield, de 33 años y padre de 5 hijos, y Nahid Al-Manea, de 31, estudiante de la Universidad de Essex. Aparte del crimen de matar a 2 personas inocentes, lo que es aún más atroz es cómo se cometió el crimen. Fue brutal, personal y claramente obra de un monstruo. La naturaleza del crimen fue tan espantosa que se hizo creer a la policía que se trataba de un crimen de odio, pero no fue así. Según él, unas voces en su cabeza le dijeron que los matara. Atfield fue apuñalado más de 100 veces mientras estaba tumbado en un campo después de haber bebido. Entonces, las voces me decían: tienes que hacer un sacrificio o iremos a por ti. Tienes que hacerlo. Y lo vi. Estaba tirado en el césped. Estaba así, profundamente dormido, donde estaba borracho. Entonces dice: es él, es él, es él. Fairweather describe cómo mató a Atfield de la misma manera que un pescadero experto describiría cómo filetear un pescado, completamente sin emoción y sin ningún remordimiento. ¿Puedo levantarme? Sí, me acerqué a él, me puse así, fui así y lo apuñalé primero allí y lo hice varias veces. Continúa narrando a la policía cómo las voces en su cabeza se reían mientras apuñalaba a Atfield. Su segunda víctima, Al-Manea, fue asesinada 3 meses después mientras paseaba cerca de su casa. Fue apuñalada en el estómago y luego en los ojos, y murió instantáneamente a causa de las heridas. Cuando le preguntaron por qué la había apuñalado en los ojos, Fairweather afirmó que era para que no pudiera ver el mal. Tras verle explicar cómo cometió los crímenes, el juez condenó a Fairweather a 2 cadenas perpetuas por ambos asesinatos, con un mínimo de 27 años. Pero a Fairweather no le importó. Bromeó con su padre, le sopló besos, saludó, sonrió, jugó con sus gafas y dijo con la boca: me da igual, me importa una mierda durante la sentencia. Nehemiah Griego. Griego dijo que tenía pensamientos suicidas, pero que el joven de 15 años no planeaba quitarse la vida. Más bien quería enzarzarse en un tiroteo con la policía y quizá morir. Nadie sabe por qué tuvo ese pensamiento, salvo que estaba enfadado con su madre. Pero tiene que haber algo más, porque enfadarse con su madre no es razón suficiente para lo que hizo después. Griego disparó y mató a su madre mientras dormía. Después, mató a su hermano pequeño, que se había enfadado al saber lo que le había pasado a su madre. Sus 2 hermanas pequeñas, que en ese momento estaban aterrorizadas y llorando en su habitación, corrieron la misma suerte que su madre y su hermano. Ambos fueron asesinados a tiros por Griego. Pero el asesino no había terminado. Esperó a que su padre regresara a casa, y cuando lo hizo, Griego le disparó y lo mató. Después de eso, Griego condujo hasta la iglesia, donde su pastor le interrogó sobre su padre. Griego respondió que su padre estaba muerto, y fue entonces cuando todo se desencadenó. Griego fue detenido y rápidamente confesó lo que había hecho a la policía. En un principio, se le consideró susceptible de tratamiento, y después de 6 años, Griego compareció ante el juez para ser condenado. Fue un momento emotivo, ya que Griego, que entonces había cumplido 22 años, expresó su remordimiento por lo que había hecho. Siento haberme llevado a nuestros padres y hermanos. Ojalá pudiera volver atrás, pero la realidad es que no podemos. A continuación, Griego contó a su familia, presente en el juzgado, que se había curado y rezó para que ellos también lo hicieran. No quiero represalias, os quiero y quiero ver lo mejor para vosotros, y lo que podáis hacer, y rezo para que ustedes tengan sanidad, como yo la estoy teniendo. A pesar de sus lágrimas y sus disculpas, el juez le juzgó como a un adulto, y declaró además que no era susceptible de tratamiento. Griego fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 30 años. Dexter Johnson. 2 amantes, María Aparece y Huingo, estaban pasando un rato agradable charlando alrededor de medianoche. Sin que ellas lo supieran, esa noche no iba a terminar como las anteriores,
porque Dexter Johnson, de 18 años, y sus amigos estaban de juerga. Según las autoridades, Johnson y sus amigos llevaban unos 25 días de juerga criminal. En ese tiempo, los adolescentes habían matado al menos a 5 personas y pronto añadirían a Aparece y a su novio a su lista de víctimas. Mientras conducían, vieron a Aparece en el coche con su novio y les robaron a punta de pistola. Tras robarles, Johnson y sus amigos llevaron a los amantes al bosque, donde Johnson violó a Aparece. A su novio le hicieron mirar y se burlaron mientras Johnson agredía a su novia. Tras la agresión, Johnson y sus amigos se adentraron con sus víctimas en el bosque y les dispararon en la cabeza. El fiscal reveló que a Ngo le dispararon en un lado de la cabeza, al estilo ejecución. Al ver esto, Aparece gritó de horror antes de que Johnson procediera a ejecutarla de la misma manera. Sin embargo, Johnson niega ser el autor de los disparos, y sus abogados afirman que los disparos fueron efectuados por otro adolescente que estaba presente en el lugar. Años más tarde, Johnson, que ahora tenía 31 años, compareció ante el juez para recibir su sentencia, después de que el jurado lo declarara culpable. Dexter Darnell. Johnson, el jurado, ha declarado culpable de asesinato capital. De acuerdo con las leyes del estado de Texas, este tribunal le condena a la pena de muerte. Después de recibir su sentencia, Johnson se sentó y no mostró ninguna reacción al principio. Entonces, de repente, saltó de su asiento y corrió hacia la familia de la víctima. Los policías presentes en el tribunal reaccionaron de inmediato, interceptando a Johnson antes de que llegara hasta la familia. Se produjo un caos cuando los agentes detuvieron a Johnson y lo sacaron del tribunal. Su condena a muerte fue suspendida unas horas antes de la ejecución por motivos de discapacidad intelectual. Sin embargo, es probable que no reciba ningún trato de favor tras su arrebato ante el tribunal el día de su sentencia. Nicholas Lindsay. Lindsay disparó 5 veces a un policía el 21 de febrero de 2011. En ese momento, su destino estaba sellado. Crawford, un veterano de la policía con 25 años de experiencia, estaba respondiendo a una llamada al 911 sobre un robo. Cuando llegó, Crawford vio al sospechoso y fue a charlar con él. Según el informe, Crawford solo llevaba un bloc de notas. Por desgracia, el adolescente de 16 años tenía una pistola que había comprado por $140. Lindsay disparó 5 veces contra el policía. Un segundo policía oyó los disparos y cuando llegó al lugar, vio a Crawford tendido cerca de su coche patrulla. Al enterarse de que habían disparado a su compañero, más de 200 agentes se unieron a la persecución en busca del sospechoso. Al día siguiente, los agentes recibieron pistas que condujeron a la detención de Lindsay. En un principio, el adolescente dio a los investigadores diferentes versiones del incidente, pero al ser interrogado más a fondo, rompió al orar antes de revelar dónde se había deshecho del arma homicida. Crawford murió un mes después y Lindsay fue condenado a cadena perpetua en 2002. Al año siguiente, Lindsay tuvo una vista judicial para reconsiderar su condena. Mostró poco interés en los procedimientos judiciales. Era casi como si no fuera consciente de la gravedad de la situación. Su abogado luchó para que le redujeran la condena a 40 años, alegando que Lindsay estaba respondiendo positivamente a la rehabilitación. Pero los fiscales argumentaron lo contrario. Aunque había obtenido el GED durante su estancia en prisión, Lindsay también había recibido 10 informes disciplinarios por diferentes infracciones, entre ellas peleas en prisión, cortes en la cara a otro recluso con un objeto punzante y posesión de contrabando. Al ver esto, el juez concluyó que no se puede decir que las acciones del acusado reflejen un fuerte potencial de rehabilitación. Su comportamiento violento ha continuado desde el asesinato. Con esto, el juez mantuvo su sentencia anterior de cadena perpetua. Al recibir la sentencia, Lindsay, que había permanecido pasivo y desinteresado en el proceso, de repente esbozó una sonrisa socarrona. O no entendía lo que implicaba la sentencia, o simplemente no le importaba. Apuesto por lo segundo. Shondell Jackson. Tras recibir su sentencia, Jackson se dio la vuelta para enfrentarse a los familiares de su víctima, pero esta vez los agentes de policía estaban preparados para él. Una agente se acercó y giró la cabeza de Jackson para que volviera a mirar al juez, pero Jackson se resistió, y fue entonces cuando 2 agentes más se unieron y lucharon con Jackson en el suelo. Finalmente, fue sometido con un spray de pimienta. Jackson acababa de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y no era la primera vez que se comportaba tan mal ante un tribunal. Todo empezó con la muerte de Nathan Potter, de 21 años, estudiante de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee. Potter se dirigía a su casa
cuando Jackson y un cómplice le dieron el alto y decidieron atracarle a punta de pistola. Por desgracia, Potter no llevaba dinero. Enfadado por ello, Jackson disparó a Potter en el pecho matándole al instante, y el jurado le declaró culpable del asesinato. En lugar de mostrar remordimiento, Jackson se dirigió a los familiares de su víctima, les hizo algunos gestos y les insultó. Pero no se detuvo ahí. Jackson agravó el dolor y la pena que había causado a la familia de su víctima al sonreírles también mientras era conducido fuera del tribunal. Durante la sentencia, el fiscal presentó como prueba el vídeo en el que Jackson sonreía e insultaba a la familia Potter. Esto debió influir en la decisión del juez de encerrar a Jackson para siempre. El arrebato de Jackson era de esperar y se contuvo de inmediato, pero sorprendentemente, los familiares que habían acudido a mostrarle su apoyo empezaron también a lanzar maldiciones a la familia de Potter. Esto desató la indignación en diferentes plataformas de medios sociales, y la mayoría de la gente culpó a la familia de Jackson de su mal comportamiento. Dante Wright, no hay nada más humillante que ver al asesino de tu hijo sonriendo y frotándose las manos de una forma que demuestra claramente que estaba emocionado. Wright sonrió mientras la madre del adolescente al que había matado lloraba amargamente mientras pronunciaba un discurso de impacto por su hijo. Añadiendo a su gesto provocador, Wright decidió burlarse de la familia de la víctima cuando se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, diciendo: «Solo quería deciros a todos que volveré pronto a casa, que estaré bien, que quiero a mi familia». Fue una bofetada en la cara que molestó tanto al juez que hizo algo inesperado. El juez interrumpió el procedimiento judicial y decidió echarle la bronca al chico. Según el juez, en todos sus 23 años de fiscal, siempre había aceptado un acuerdo de sentencia, pero estaba realmente tentado de hacer una excepción en el caso de Wright. El juez dijo: «Viéndote ahí sentado y sonriendo y riendo y moviendo la cabeza, como si esto no fuera gran cosa, estoy muy tentado de decir simplemente que no voy a aceptar este acuerdo, que irás a juicio». De haber sido declarado culpable en un juicio, Wright seguramente habría recibido un castigo más severo en comparación con la condena de 23 a 50 años que se le había impuesto en el acuerdo. Posiblemente le habrían condenado a cadena perpetua, sobre todo con esa actitud suya. Sin embargo, el abogado de Wright se disculpó ante el tribunal, lo que probablemente ahorró al arrogante adolescente toda una vida de remordimientos. La víctima, Jordan Klee, tenía solo 18 años cuando Wright le disparó en la cabeza durante un robo. La madre de Klee evitó el dolor del juicio aceptando el acuerdo de culpabilidad, una medida que garantizaba que el asesino de su hijo saldría de prisión en algún momento en el futuro. Por otro lado, la madre de Wright insistió en que su hijo era inocente. Antonio Barbeau. Barbeau fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 36 años. Durante su sentencia, el adolescente de 14 años no pudo contener las lágrimas al pedir perdón por el dolor y el daño que había causado al matar a su bisabuela. Sé que no muestro mucho mis emociones. Yo mismo no estoy seguro de por qué, pero eso no significa que no lo haga. En ese momento, Barbeau fue incapaz de seguir adelante y su abogado se hizo cargo. Le quité la madre a alguien, su abuela, hermana, amiga, cuando no tenía derecho a hacerlo. Aunque Barbeau se arrepintió de sus actos, no tuvo tanto impacto en su sentencia. Tal vez esto se deba a lo brutal que fue su crimen. Barbeau tenía 13 años cuando cometió el crimen. Él y su amigo, que también tenía la misma edad, fueron a casa de la bisabuela de Barbeau, de 78 años, y la mataron a golpes utilizando un hacha y un martillo. Barbeau había golpeado primero a la mujer, pero tras golpearla, se sintió mal y corrió al baño. Cuando se recompuso, Barbeau salió del baño y vio a su amigo golpeando a la mujer en la cabeza con un martillo varias veces. La anciana no tuvo ninguna oportunidad contra los despiadados adolescentes, que, tras verla muerta, arrastraron su cuerpo hasta el exterior e intentaron meterlo en el coche. Tal vez habían pensado llevarla a algún lugar para enterrarla, pero al ver que no podían meterla en el coche, abandonaron el cadáver en el garaje, robaron algunas monedas sueltas y joyas, y luego se marcharon a un restaurante donde compartieron una pizza. Según una evaluación psiquiátrica, Barbeau podría padecer un trastorno cognitivo debido a un accidente de coche que sufrió cuando solo tenía 10 años. Sin embargo, esto no fue excusa suficiente para hacer la vista gorda ante lo que el juez describió como nada menos que horrible. Kyle Williams se sentó frío e impasible mientras el jurado daba su recomendación al tribunal: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nosotros, el jurado, aconsejamos y recomendamos al tribunal
que imponga una sentencia de cadena perpetua a Kyle Davon, Tom Williams. El jurado tenía dos opciones, una sentencia de muerte o cadena perpetua. Aunque Williams no estuviera muy contento de pasar el resto de su vida entre rejas, seguía siendo una victoria, teniendo en cuenta la alternativa. El crimen de Williams había sellado su destino. Desde el momento en que decidió apretar el gatillo contra un policía, sus opciones en la vida se redujeron drásticamente. Su víctima, Arnulfo Crispin, era agente del Departamento de Policía de Lakeland. El policía, de 25 años, estaba cacheando a Williams y a un grupo de adolescentes cuando Williams le disparó en la cabeza. Crispin había avisado de su posición antes de que le dispararan, y cuando los agentes llegaron al lugar, Crispin no reaccionaba y Williams no aparecía por ninguna parte. Tras 10 horas de persecución, Williams se entregó a instancias de su madre. Fue detenido y posteriormente condenado por asesinato en primer grado. Según el fiscal, Williams se había hecho a la idea de que no iba a ir a la cárcel, y la única forma que tenía de evitarlo era coger el arma que tenía y usarla para matar al agente Crispin. Sin embargo, el abogado de Williams argumentó que él no había sido quien había disparado a Crispin. Más bien, otro adolescente había cometido el crimen, pero todos estuvieron de acuerdo en dejar que William asumiera la culpa. Ambos argumentos parecían plausibles porque se cree que Williams es miembro de una banda y podría haber sido fácilmente víctima de una trampa. Merece la pena reflexionar sobre este argumento, teniendo en cuenta que, a pesar de la montaña de pruebas presentadas, no había nada que vinculara directamente a Williams con el crimen, salvo el testimonio de los otros 4 sospechosos que se volvieron para testificar contra Williams. Tal vez por eso, el jurado se decidió por la cadena perpetua, en lugar de recomendar la pena de muerte, que es lo que pedía la familia de la víctima. TJ Lane. Lane entró en la pista con una camiseta, pero no fue lo que llevaba lo que llamó la atención de todos, sino lo que estaba escrito en la camisa. Después de sentarse, Lane se desabrochó la camisa para mostrar una camiseta con la palabra asesino escrita en ella. Tal vez quería parecer intimidante, y aunque podía tener la sórdida reputación de un tirador de instituto, Lane no era intimidante. Más bien, su comportamiento solo ofendía a los padres de sus víctimas, y como para demostrarles que no se arrepentía de lo que había hecho, Lane no dejaba de sonreír mientras las familias prestaban declaración ante el tribunal e incluso les levantaba el dedo corazón. A la edad de 17 años, Lane, descrito como un chico tranquilo del que solían burlarse en el colegio, abrió fuego en la cafetería de una escuela a las 7:30 de la mañana, utilizando una pistola de mano del calibre 22. Confesó haber disparado unas 10 rondas de munición antes de ser perseguido fuera del edificio por 2 profesores. Cuando cesó el tiroteo, 3 alumnos estaban gravemente heridos y murieron 2 días después. Otro estudiante quedó permanentemente paralizado, mientras que otros 2, con heridas menos graves, se recuperaron completamente. Tras ser detenido, Lane dijo a la policía que había disparado al azar contra los alumnos y que no tenía ningún objetivo en mente. Pero otros estudiantes que presenciaron el incidente afirmaron que Lane conocía a las víctimas en la escuela y que las había atacado intencionadamente. Fue acusado de 3 cargos de asesinato, con agravantes, 2 cargos de intento de asesinato, con agravantes, y 1 cargo de agresión grave. Aunque fue juzgado como adulto y se enfrentaba a una cadena perpetua o a la pena de muerte, Lane no mostró ningún remordimiento. Al final, Lane fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Debió de eludir la pena de muerte por los pelos, porque cometió el delito siendo adolescente. En cualquier caso, las familias de sus víctimas pudieron por fin respirar aliviadas, sabiendo que Lane nunca volvería a ser un hombre libre. Pero en septiembre de 2014, Lane volvió a estar en el punto de mira tras fugarse del Correctional de Allen, donde estaba recluido. Fue recapturado al día siguiente y trasladado a un centro de máxima seguridad para cumplir el resto de su condena. Jennifer Mee. A sus 22 años, Mee ha estado 2 veces en el punto de mira de los medios de comunicación. Primero por sus ataques incontrolables de hipo, que empezaron cuando tenía 15 años. En su búsqueda de una cura, Mee se hizo famosa e incluso apareció en el Today Show de la NBC, entre otros muchos programas. Pero su popularidad escondía un oscuro pasado. Antes de convertirse en una sensación mediática, Mee tuvo una vida turbulenta. 2 hombres la violaban a diario. A los 13 años, ya traficaba con drogas en la calle y sufría un aborto después de que su novio le diera un puñetazo en el estómago. Esta faceta suya era desconocida para el público y su poco común condición médica tampoco ayudaba. Se convirtió en un blanco en la escuela, donde los niños pensaban que fingía tener hipo para llamar la atención. Este rumor surgió
después de que un médico de uno de los programas a los que Mi era invitada se diera cuenta de que Mi dejaba de tener hipo cuando hablaba. Finalmente, Mi fue curada por un hipnotizador y al desaparecer su enfermedad, los medios de comunicación dejaron de prestarle atención. Con el tiempo, Mi volvió a su vida anterior de traficante de drogas, pero llevó las cosas un paso más allá. Ideó un plan para robar a desconocidos desprevenidos que conocía por internet. Atraía a los desconocidos a un lugar donde les esperaban su novio y el mejor amigo de este. Shannon Griffin, de 22 años, había seguido a Mi hasta un edificio abandonado para comprar marihuana. Hasta ahí, todo iba bien para la princesa mediática, convertida en reina del crimen. Al llegar al lugar, los cómplices de Mi agarraron a Griffin, pero este se resistió, y en el proceso, Griffin recibió varios disparos en el pecho. Mi fue detenida más tarde, y aunque delitos como este no suelen tener mucha repercusión mediática, su pasado de celebridad se volvió en su contra. Tuvo que comparecer ante el tribunal, que la declaró culpable de asesinato en primer grado y la condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Me lloró desconsoladamente mientras el juez leía el veredicto. Aiden Fucci permaneció inmóvil y escuchó absorto la sentencia del juez. No mostró ninguna emoción, quizá porque sabía lo vil que había sido su crimen y que el castigo debía ajustarse al delito, o quizá porque era un asesino despiadado. El caso es que con Fucci nunca se sabe lo que pasa por su cabeza. El juez en el caso de Fucci llegó a la misma conclusión diciendo que no había motivo para el crimen. No fue la codicia, el rechazo, la pasión o la ira lo que obligó a Fucci a apuñalar a su compañero de clase hasta la muerte. Según el juez, lo hizo para satisfacer un deseo interno de sentir lo que era matar a alguien. Fucci solo tenía 14 años cuando atrajo a su amiga, Tristan Bailey, de 13, al bosque y la apuñaló 114 veces. Bailey luchó por su vida, defendiéndose de algunos de los ataques con cuchillo con las manos, pero su asesino fue persistente y siguió atacándola hasta que finalmente sucumbió. Antes del asesinato, se dice que Fucci había dicho a algunos de sus amigos que iba a matar a alguien en el bosque y que quería ver cómo se desangraba. Aunque sus amigos pudieron considerarlo una especie de broma, Fucci hablaba en serio, porque el 9 de mayo de 2021 hizo exactamente lo que dijo que haría. Fucci permaneció callado durante su sentencia, mientras su abuela abogaba en su favor, diciendo que aunque merecía ser castigado por lo que hizo, el juez no debía alejar a Fucci de ellos para siempre. Tras muchas consideraciones, Fucci fue condenado a cadena perpetua. Te sentencio a cadena perpetua debido a su edad. Usted es elegible para la revisión de la sentencia en 25 años. En el momento de su sentencia, el asesino adolescente solo tenía 16 años. Brandon Spencer fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir al menos 40 años de su condena. Antes de que el juez leyera su sentencia, Spencer, que ya había estado llorando, comenzó a pedir clemencia diciendo: «No soy una mala persona, pero he cometido errores. No soy como un pandillero, como ella trató de retratarme». Mientras el juez leía la sentencia, Spencer, visiblemente alterado, cerró los ojos y sacudió la cabeza con incredulidad antes de golpearse 2 veces la cabeza contra el escritorio que tenía delante. Fue un momento emotivo, alimentado por el hecho de que la mayoría de la gente, incluida una víctima del tiroteo, creía que Spencer era inocente, y otros afirmaban que no merecía una condena a cadena perpetua por intento de asesinato, teniendo en cuenta que no tenía antecedentes penales significativos y que mucha gente respondía de su carácter. El incidente por el que Spencer fue condenado tuvo lugar durante una fiesta de Halloween en el campus de la Universidad del Sur de California. Spencer había asistido a la fiesta con muchos otros adolescentes cuando se produjeron los disparos. Aunque nadie murió, 4 personas resultaron heridas y la investigación condujo a la detención y condena de Spencer, de 19 años. Spencer insistió en que era inocente, pero el fiscal presentó testigos que confirmaron que él era el autor de los disparos. Además, la fiscalía pintó un cuadro de Spencer como miembro de una banda que buscaba venganza tras haber sido tiroteado por un miembro de una banda rival el año anterior. Los tweets de Spencer y las fotos en las que posaba con una pistola se utilizaron como munición contra él. Aunque su abogado sostiene que el argumento de la persecución era exagerado y que había enormes incoherencias en los testimonios de los testigos, el jurado votó a favor de la cadena perpetua por 4 cargos de intento de asesinato. El destino de Spencer se decidió en unas 3 horas. Tendría al menos 61 años antes de que se considerara su libertad condicional. Para entonces, habría pasado la mitad de su vida en prisión, y eso solo si se le concede la libertad condicional.
David Moses fue condenado por matar a una anciana de 81 años cuando solo tenía 17. Durante su sentencia en 2012, Moses no mostró ningún signo de remordimiento. En su lugar, sonrió, bostezó un par de veces y parecía haber dormido en algún momento. Estaba claro que no se inmutaba por el hecho de que había asesinado brutalmente a una mujer inocente y se enfrentaba a una cadena perpetua. Dorothy Session estaba en casa preparando la cena cuando dos adolescentes irrumpieron en su casa. Moses y su cómplice Nash, de 15 años, habían entrado en la casa creyendo que no había nadie. Al ver a Session, Moses propinó a la anciana tal paliza que quedó irreconocible, y luego la dejó desangrándose hasta la muerte. No es la primera vez que Moses muestra un comportamiento violento. Tenía un largo historial delictivo que se cree es consecuencia de su problemática educación. Agredió sexualmente a su hermana y a una prima discapacitada, junto con otros 7 niños, en un hogar de acogida. Su abogado pidió clemencia en la sentencia en forma de libertad condicional después de 25 años. Pero el juez no lo aceptó. ¿Y por qué iba a hacerlo? Después de ver el comportamiento de Moses en el tribunal, nadie creería que sintiera el más mínimo remordimiento, ni había indicios de que fuera a rehabilitarse tras pasar algún tiempo en prisión. Así que no fue sorprendente que el juez dictara una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Tras recibir su sentencia, Moses fue escoltado fuera de la sala. No pareció darle importancia al hecho de que pasaría el resto de su vida en prisión. Sin embargo, intentó apelar su sentencia en 2016, pero el juez reconoció que Moses no había dado ningún paso significativo para rehabilitarse desde que fue condenado en 2012. Con ello, el juez decidió mantener la sentencia anterior de Moses, enviándolo de vuelta a la cárcel y frustrando sus esperanzas de llegar a ser un hombre libre. Dylan Schumacher. Schumacher rompió a llorar en cuanto entró en la abarrotada sala del tribunal. Cualquiera que lo viera llorar tendría razón al suponer que el adolescente de 16 años no había golpeado intencionadamente hasta la muerte a un bebé de 23 meses. Pero, ¿y si les dijera que todo esto formaba parte de una elaborada estratagema planeada por Schumacher para ablandar el corazón del jurado y, posiblemente, conseguir que le redujeran la condena? Puede parecer un poco inverosímil, pero espere hasta el final de la historia. Schumacher estaba cuidando al bebé de su novia, Austin, cuando el pequeño empezó a llorar. Frustrado, Schumacher se abalanzó sobre el bebé, abofeteándole, dándole azotes y golpeándole contra el suelo antes de amortiguar los llantos con una almohada mientras le daba varios puñetazos en la cabeza. Austin murió a causa de la herida, y ese mismo día, Schumacher estaba preparando un asunto de drogas. Pero ese no fue su único delito. Los registros penitenciarios revelados en la sala demostraron que las lágrimas de Schumacher eran en realidad lágrimas de cocodrilo, destinadas a hacer creer al jurado que estaba realmente arrepentido. Schumacher había llamado a su madre mientras estaba en un centro de detención, y en su conversación, Schumacher le dijo a su madre: «Soy una rubia de 16 años. Probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar delante del jurado, y van a sentir lástima por mí». Tras llamarle la atención, el juez, claramente molesto por el hecho de que Schumacher intentara manipular al tribunal, le condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 25 años. La pregunta es, ¿están realmente arrepentidos o solo lamentan que les hayan pillado? Si te gusta este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos como este.